Era el mes de septiembre, un mes que los mexicanos celebran. Y estaba parte de la segunda generación de líderes a tiempo completo para América Latina, tomando mi segundo entrenamiento formal para poder lanzarme a servir en nuestro continente, empezando por mi propio país. Y estaba haciendo una tarea sobre el libro de Romanos. Al inicio de nuestro entrenamiento, el director del entrenamiento nos había pedido que nosotros determináramos cuál iba a ser nuestro examen final. Estábamos jóvenes, en un promedio de 20, 23 años, recién graduados de universidad, y decidimos que nuestro entrenamiento, el examen final, iba a ser presentarle a Dios al menos a un joven que había estado atrapado con la droga. Los años 70, los campos de la Universidad Nacional de México, eran el refugio para jovencitos, estudiantes y no estudiantes, que iban a consumir todo tipo de droga. Vivían ahí, amparados bajo la autonomía universitaria. Allí no podía entrar la policía, entonces ellos vivían día y noche. Iba a consistir en que Rafael, viviendo conmigo, como hizo Jesús con sus discípulos, llegara primero a conocer a Cristo, a recibir a Jesús en su corazón, y luego poder transformarse dejando totalmente la droga. Ese fue el objetivo que me diseñé. Esa noche era como la 1 de la mañana y Rafael, muy leal, estaba sentado frente mío, dormitando. Movía la cabeza y le digo: Rafael, ¿por qué no vas a dormir? Y me dice: no, yo quiero estar hasta el último acompañándote. Y me dice: ¿puedo leer algo? Sí. Léete el libro de Romanos, léete el capítulo 5. Y entonces él empezó a leer. Había salido de su hogar a los 8 años, tenía 18. Por 10 años había convivido en la droga y en todo lo que conviene y viene acompañando a la droga. Y entonces él empieza a leer el libro de Romanos y de pronto pega un salto en su silla y dice: ¡chale! ¡Qué buena onda! ¡Agarra tu patín! Y entonces le digo: ¿qué pasó? ¿Encontraste algo bueno ahí? Sí. Y entonces, cuéntame, ¿qué encontraste? Y él se viene hacia mí, mirándome a los ojos, me dice: ¡wow! ¿Es esto verdad? Y me alcanza las Sagradas Escrituras. Y yo leo en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y le digo: sí, Simón, eso es verdad. Y me dice: chale, qué buena onda. Y fue y se sentó. Y él estaba en una actitud de adoración a Dios, en una constante adoración a Dios. Y le digo: Rafa, ¿qué pasó? ¿Cuál es la lección que has recibido? ¿No quieres echarte un taco de lechuga? Era el nombre que le habían puesto a los cigarrillos de marihuana. No, ¿de veras? Ándale, yo te presto el dinero. Es más, te doy el dinero para que tú compres un cuarto de libra y te hagas un puro así de grueso y lo fumes aquí.
No, Rolando. Y ahí pronunció estas palabras que atravesaron mi corazón. Me dijo: cuando a uno lo aman tanto, ¿ya para qué? Cuando a uno lo aman tanto, ¿ya para qué? Y se sentó y a partir de ese día dejó droga, alcohol y se agarró de Jesucristo de una manera tal que en mi graduación él se encontró con sus padres, que vinieron a recibirlos totalmente ya transformado por Jesucristo. Rafael se convirtió en un músico y empezaron a crear canciones de alabanzas para Dios. No lo he vuelto a ver, pero allí Romanos 5:8, hablando del amor incondicional de Dios, siguiente, yo empecé a abrir mi corazón a Dios y decir: Señor, si Rafael ha tenido esta revelación, ¿por qué no me muestras a mí qué debo hacer yo? Yo no había entrado en la droga, había entrado en los pensamientos de la revolución marxista-leninista antes de conocer a Cristo. De hecho, me fui de mi casa a los 14 años a vivir solo. Trabajaba durante el día, estudiaba por la noche la secundaria, luego la universidad. Y por años no había tenido un encuentro con mi padre. Y entonces empecé a escribir una carta que me llevó varias semanas. No porque no pudiera llenar una página de papel escribiendo, sino porque quería escribir las palabras correctas que Dios quería que yo enviara a mi padre. Y envié una carta a mi padre explicándole por qué le escribía, que era el amor de Dios que estaba llenando mi corazón, que me hacía pedirle perdón a él, pedirle perdón a mis hermanos, los cuales no conocía. Habían nacido 3 o 4 hermanos y yo no conocía. Y pidiéndole que cuando yo regresara a mi país, a Bolivia, poder encontrarme con él. Y ese día sucedió. Había llegado a Bolivia, estaba evangelizando en las universidades, o la universidad más bien, porque solo había la Universidad Nacional, no estaban todavía las universidades privadas. Estoy hablando del siglo pasado. Y un día, un hombre paró su automóvil en media calle, no le importó todos los que quedaron atrás tocando su claxon o bocina, y salió desde el automóvil que conducía y me dice: hijo. Y yo miro y era mi padre. Y nos dimos un abrazo, al punto que todos los que estaban atrás tocando bocinas empezaron a aplaudir. Ese es el amor del Padre para con nosotros. Cuando el amor del Padre llena nuestras vidas, nosotros cambiamos aún después de que hemos recibido a Cristo, y Él nos sigue cambiando y nos da un amor excepcional, no solamente por nuestros familiares, sino también por toda la humanidad. En los últimos años he tenido una experiencia maravillosa nuevamente con el amor del Padre. Empecé a darme cuenta que el amor del Padre ha estado siempre a través de toda la narrativa bíblica. En el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2, los primeros 2 capítulos de la Biblia, encontramos ahí a Dios haciendo una creación maravillosa de un hábitat que llamamos tierra. Y luego,
encontramos el amor de Dios, el amor del Padre, creando al primer hombre y también a la primera mujer, y dándonos a la humanidad una identidad excepcional, única en el universo. Nos dio, dice la Escritura, su imagen y semejanza. ¿No es eso amor? Nos dio su imagen y semejanza. Y nos declaró gobernadores, o al menos cogobernadores con Él, de todo lo que está creado. Y Dios decidió tener una relación íntima con el hombre y la mujer. Esa era la situación. Algo que hizo trastabillar mi mente fue que parte de ese amor de Dios fue darnos trabajo. Hoy en día esto tiene un altísimo significado. ¿Cuánta gente sin trabajo hay en nuestro continente latinoamericano? Y Dios les dio un trabajo al primer hombre y la primera mujer en su infinito amor. Les dijo que labraran la tierra y que engrandecieran todo lo que Dios había creado. En la narrativa bíblica encontramos por allá en el Génesis 3 en adelante, encontramos como si fuera un segundo capítulo de la historia de Dios para con la humanidad. Historia de amor agape, del amor que se expresa y se hace más allá de los sentimientos y que hace que Rafael cambiara su vida. Que yo también restableciera mi relación con mi familia, con mi padre, con mi madre, a quien apenas conocía, con mis hermanos. Y a través de ese amor, más de 120 familiares han venido a sentir este amor de Dios en sus vidas a través de los años. En el segundo capítulo de la narrativa bíblica, encontramos al hombre cayendo en pecado, entrando en desobediencia a Dios, rompiendo la comunión con Dios, pero aún ahí está Dios nuevamente apareciendo y de una manera tangible vistiendo al hombre que en ese momento descubría la vergüenza por primera vez en la humanidad. Descubría que estaba desnudo y se escondía. Y descubría también que la segunda cosa, al no experimentar el amor de Dios, era que hoy tenía miedo. Y miedo a su Creador. Pero Dios viene a llenar esa necesidad. Dialoga con Adán, dialoga con Eva, los viste, les da la seguridad de que Él iba a estar con ellos a pesar de su pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el tercer capítulo de esta narrativa bíblica encontramos a Jesús, Dios mismo, viniendo desde los cielos hacia la tierra y haciéndose como nosotros, un hombre. Una vez estaba en una universidad de uno de nuestros países, estaba hablando de Jesús. Y un estudiante se puso en pie en la banca o la silla de la universidad y me grita: ¡Hey, Justiniano! ¿De qué raza era Jesús? Y entonces yo contesté: de esta
y agarré mi piel y en mi brazo y le dije, de esta, era humano. Tal vez él quería que yo dijera su nacionalidad para crear una controversia. Pero Jesús es Dios hecho hombre y Él era humano como nosotros, 100% Dios, 100% hombre. Y en esta narrativa nos hablan los evangelios que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Él, antes de morir, predicó el evangelio del reino, predicó que era lo que Dios quería de nosotros como humanidad. Él levantó un equipo de líderes generacionales. Hoy me preguntaban, ¿por qué aceptaste venir a solo uno? Y le dije, porque es lo más emocionante que me ha sucedido en la vida. A esta edad, reencontrarme con el futuro de América Latina. Ustedes son el futuro de América Latina. En ustedes está esa nueva cultura que todos deseamos ver en nuestros corazones. Una cultura del reino de Dios. Una cultura que honre a Dios, que adore a Dios. Una cultura que ame a su prójimo de una manera tal que el testimonio de la realidad de Dios transforme no solamente nuestros países, nuestro continente, sino el resto del mundo también. Y en esta narrativa de la venida de Jesús, me llama la atención cómo Jesús habla otra vez del amor del Padre. Antes de que yo escuchara la presentación de Jesús en mi vida de una manera clara, a través de el mensaje de Josh McDowell, en mi propia tierra, en Santa Cruz, Bolivia, donde yo fui prácticamente empujado por un compañero, un buen amigo. Siempre lo he considerado mi mejor amigo porque me forzó a entrar al reino de los cielos. Como buen latino, él usó esta presión social. Dijo, Rolando, si tú no vienes a hablar con este hombre, yo dejo de ser tu amigo. El latino quiere perder un amigo. Y entonces yo dije, ok, yo ya advertía que iba a ir a hablar con un religioso, yanqui imperialista, y entonces fui a hablar con él, tuvimos una discusión, empezamos 10 de la noche, eran las 3 de la mañana, yo estaba cansado, él también cansado, y le dije, tú estás cansado, yo estoy cansado, nos vemos, bye, mucho gusto conocerte. Y él me dice, Rolando, no te vayas. Si conocen a Josh McDowell, van a encontrar que esto es muy de él. Él me dijo, ¿sabes una cosa? Me encanta tu mente y tu corazón científico. Wow, yo a los 19 años, un científico. Se me fue el cansancio. Y entonces él me dice, Rolando, ¿qué hace un científico cuando descubre una nueva fórmula? La lleva al laboratorio y la prueba para ver si es verdadera. Y entonces me dijo, puso su dedo aquí en mi pecho y me dijo, quiero decirte, tú eres un científico y tú esta noche has escuchado de una fórmula para conocer a Dios. Me dice, ¿podrías hacer este experimento? Y claro, yo tenía que pensar como científico, entonces le dije, sí, claro, lo voy a hacer.
voy a experimentar a Dios. Y entonces cometió un pequeño error. Me dice, ¿quieres que yo te guíe en una oración para recibir a Dios en tu vida? Le dije, no, yo sé hablar, yo soy un orador, yo soy un líder estudiantil, dirijo el movimiento de izquierda revolucionario aquí en esta región. Así que si tú me has definido que oración es hablar con Dios, yo voy a hablar con Dios. Y él me dijo, ok, estaba al lado mío. Y entonces yo hablé con Dios. Pero también escuché su recomendación. Cuando hables con Dios, tienes que ser 100% sincero. Ok. Y yo hablé con Dios y dije, Dios, yo no creo en vos. Y estoy ahora hablando como boliviano de Santa Cruz. Yo no creo en vos. Pero aquí está este que dice que vos existís. Si vos existís, vení a mi vida. Tenés 15 días para cambiarme. Me quedé callado. Estaba tan instruido en la religión que no sabía cómo terminar una oración. Y entonces mi amigo, cuyo nombre es Ogier, me dice, amén. Amén. Y antes de que me preguntaran cualquier cosa, yo alcanzo mi mano, me despido y me voy. Y dejo a Josh ahí parado, sin saber cuál fue el resultado. Voy caminando y mi amigo Ogier me va persiguiendo y me dice, Rolando, ¿cuál fue tu experiencia? Cuéntame. No, déjame solo. Por favor, vamos a caminar juntos. Vivimos por el mismo barrio, tenemos que ir por las mismas calles. No importa. Yo me voy por esta calle, tú te vas por esa otra calle. No sé de dónde me salió tanto respeto, porque pude haberle dicho, Camba curioso. Camba es la raza, es el nombre que le damos a los oriundos de Santa Cruz, Bolivia. Y entonces me vio enojado y dice, ok, está bien. Y cuando yo voy caminando hacia mi casa, tengo una de las más grandes experiencias sobrenaturales. Empiezo a ver una luz que alumbraba las calles oscuras de mi ciudad, todavía no pavimentadas, donde todavía no existía luz pública, y empiezo a caminar y ver los horcones, los corredores, las puertas con esa luz, y empiezo a caminar más rápido, y empiezo a repetir como si fuera un loco, Dios existe, Dios existe, Dios existe. Yo corría, llegué a mi casa y me senté sobre mi cama. Vivía en un pequeño cuarto donde pagaba con mi trabajo de día y en la noche iba a la universidad a sacar mi título de economista, y allí pasé las siguientes 2 horas hasta que amaneció repitiendo, Dios existe, Dios existe. 6 de la mañana, me di un baño, me vestí y me fui pensando, si los líderes del lugar donde yo trabajaba en una corporación encargada de hacer todo el desarrollo infraestructural de la ciudad, poner agua potable, electricidad, alcantarillado, todo lo que la infraestructura de una ciudad necesita. Teníamos el dinero para eso. Trabajaban allí 200 profesionales que solamente planificaban, y luego decenas de empresas estaban construyendo eso. Entonces yo decía, si el presidente de esta corporación llega a tener la misma experiencia, tener a Dios en la vida, esta ciudad va a ser transformada también. Y cuando yo llego, 1 hora antes, lo cual no era mi costumbre, ya empezaba un cambio en mi vida.
me encuentra él, que sí, era uno de esos jefes latinoamericanos muy raro, que llegaba una hora antes. Y me dice: Rolando, temprano y sobrio todavía, porque para ese entonces la revolución había fracasado. Varios de mis compañeros habían sido asesinados por el gobierno entrante. Y entonces yo, frustrado de la ideología, me entregué al alcohol. Y esto fue lo que cargó a mi amigo Ogier, que siendo ya un creyente, insistió en que yo fuera a hablar con Josh. Y entonces le digo: sí, Iber, Dios existe. Me dice: apenas lo descubriste. Y le digo: sí, ¿tú crees en Dios? Y él me dijo: con sí, con sa, sí y no. Y le digo: vamos a tu oficina. Y fuimos a su oficina. Y allá en la oficina le dije: repite conmigo esta oración. Me miró, se chorreó desde su asiento, se puso de rodilla, puso sus manitas así. No sé por qué, yo creo que pensaba que se iba a ir al cielo. Y entonces le digo: repite conmigo. Claro que sí. Cerró los ojos y le digo: Dios, Dios, yo no creo en ti, yo no creo en ti. Pero si tú existes, ven a mi vida, ven a mi vida. Gracias por entrar en mi vida, gracias por entrar en mi vida. Amén. Para entonces había aprendido a hacer amén también, a decir amén. Se levanta, respira y dice: Rolando, Dios existe, Dios existe. Y me abraza. Y de ahí en adelante, esta experiencia empezó a suceder en mi propia empresa donde trabajaba y también en las noches en la universidad. Y unos meses más luego, éramos cientos de estudiantes universitarios y de la secundaria, porque la universidad no nos abasteció. Y en una cuestión de meses, 30,000 bolivianos, ciudadanos bolivianos, vinieron a Jesucristo. Ellos entendieron que Jesús es el sacrificio vivo, testimonio del amor del Padre para con nosotros. Tuve un discipulador, se llamaba Benjamín. Benjamín era un hombre probablemente unos 30 años mayor que yo, pero se comportaba como cualquier joven universitario. Lo amaba intensamente a ese discipulador, pero odiaba su metodología de discipulado. Porque en su metodología de discipulado, él decía: lee tal pasaje, mientras estaba enseñando los principios. Y yo leía el pasaje de la Biblia y él me decía: ahora, cierra la Biblia y repíteme lo que acabas de leer sin usar ni una sola palabra de lo que acabas de leer. ¿Se imaginan parafraseando yo Juan 3:16? Y entonces yo empezaba: más Dios muestra. No, esa es una repetición de lo que acabas de leer. Oh, Benjamín, yo te amo, pero odio lo que tú haces conmigo. Y entonces yo tenía que decir: cuán grandemente me amó Dios, que me regaló a Jesucristo que vive en mí, para que yo pueda vivir la vida cristiana, que no solamente es difícil, sino es imposible de vivirla, a menos que Él no viva a través de mí. Aprobado.
Juan 3:16. Pero ¿saben una cosa? Ahora amo a Benjamín, ya está con el Señor, y amo la tecnología que usó para discipularme. ¿Saben por qué? Porque aprendí a hablar con la gente que no tiene a Cristo con este lenguaje público, que no los ahuyenta, pero que los atrae. ¿Se dan cuenta? Y hoy el amor del Padre me tiene alcanzando a los líderes influyentes de nuestros países, conversando con presidentes de países, con presidentes de grandes corporaciones. Pero en la narrativa bíblica no termina ahí. En la narrativa bíblica termina con el libro de Apocalipsis, el último libro en la Biblia, donde nos habla que en ese cuarto capítulo estaremos viviendo con Dios nuestro Padre por toda la eternidad. Por toda la eternidad. De todo lo que dice Apocalipsis, un libro muy difícil de leerlo y también difícil de entenderlo, lo más importante que a mí se me ha quedado es que voy a estar junto con ustedes, muchos de ustedes o todos ustedes, con todos mis nietos y mis bisnietos, porque una vez que el Evangelio entró a mi familia, esto va a seguir. Y vamos a estar allí por toda la eternidad. Ese es el cuarto capítulo. Estaba en un país de Sudamérica y le pregunté a una colega, de muchos años también sirviendo a Dios, y le dije: fulanita, ¿estás lista ya para irte al cielo? Y me dice: ay no, Rolando, no. Dice: no me gusta pensar en irme al cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Descríbeme. ¿Qué te detiene? Y dice: imagínate yo desnuda tocando arpa por toda la eternidad. Fulanita, tienes que buscar de Dios una nueva revelación de lo que es el cielo. Hay un amigo, pastor de uno de los pastores de la iglesia donde Carmelita y yo asistimos a esa iglesia porque un día se fundó esa iglesia con un grupo de estudio bíblico que acostumbramos a tener, ustedes saben de esto. Y un día llegó este pastor, dice al estudio bíblico. Entonces yo le pregunté: ¿qué haces por acá? Me dice: soy pastor y vengo a ver si establezco una nueva iglesia aquí en Miami. Y le digo: ¿ves todos estos? Son empresarios, son profesionales, ejecutivos. Ellos y sus esposas ya conocen a Cristo, no han sido bautizados, así que bautízalos e inicia una iglesia. No espero que le diga dos veces. Y bueno, uno de estos pastores que se formó y se levantaron de esta iglesia escribió un libro sobre esta realidad del amor del Padre. El título del libro es De esclavo a hijo. De esclavo a hijo. Y me gusta porque yo creo que cuando uno desconoce el amor de Dios, se comporta como esclavo. No solamente se comporta como esclavo de Dios mismo, sino se comporta como esclavo todavía acá en la tierra. No importa qué es lo que tenga, no importa los títulos, no importa quién es, cuánto dinero tiene, se comporta como esclavo. Porque no puede gozar de esa relación personal del abrazo del Padre. De aquel abrazo que Orlando Justiniano, mi padre, me dio un día para traerme otra vez a casa. Y que después de darme el abrazo me subió en el carro y me dijo: ¿dónde vives? Y le digo: ¿para qué? Para ir
a subir todas tus cosas y llevarte tú a la casa, llevarte a la casa. Es allí donde tú perteneces. Tú eres mi hijo. Tus hermanos quieren verte, quieren conocerte. Y a partir de ese día, yo fui a vivir a mi casa a los 24 años. Y 2 años más tarde, Carmelita, mi esposa, me sacaba de ahí para matrimoniarnos. O no, es al revés, ¿verdad? Uno saca a la esposa o a la novia de su casa para casarse. Pero bueno, en realidad nos casamos en México y ese es el amor de Dios. Ahora, cada uno de estos capítulos de la narrativa, noten ustedes, en Génesis, Dios nos presenta su plan original, cómo el mundo debiera ser. Y ustedes son jóvenes. No solamente tienen la inteligencia intelectual, pero también tienen la inteligencia espiritual de entender que Dios no estaba jugando a la telenovela, de haber dicho voy a crear al hombre, a la mujer, voy a crear al mundo, y en el capítulo 2 el hombre va a caer en pecado. Y entonces capítulo 3, ¿verdad? Yo voy a venir en rescate. Y capítulo 4 seremos felices por toda la eternidad. No. Dios en el primer capítulo de la narrativa bíblica nos muestra cómo debe de ser. Cómo debe de ser nuestro mundo. En el capítulo 2 nos muestra y nos recuerda día a día, a veces aquí mismo en pleno congreso, nosotros vamos a ser recordados muchas veces acerca de que hubo una caída que afectó al ser humano, una caída que hizo desconfiar al ser humano de Dios, pero también tener vergüenza y esconderse de su Creador. Y tener mala relación con su prójimo, culparlo de todo lo que sucede. Y cada vez que nosotros tengamos que enfrentarnos con estas cosas difíciles en el día a día, tenemos que recordar que somos una raza caída. Pero si solamente vivimos recordando esto de la raza caída y no vamos al tercer capítulo de la narrativa donde surge Jesús, Dios mismo haciéndose hombre y viniendo a este mundo a predicar el mensaje de la reconciliación, el mensaje del reino. Y si no entendemos lo que aquí está Layo Leiva, una vez entramos a la televisión y así llevamos la cámara afuera y entonces preguntamos ¿quién es un cristiano? Y saben que fue tremendo. Jóvenes, adultos decían, ser cristiano es dar diezmo, ser cristiano es leer la Biblia, ser cristiano es ir a la iglesia, ser cristiano hacer obras buenas. Muy pocos pudieron decir, ser cristiano es tener a Dios viviendo en su vida. El apóstol Pablo había entendido el infinito amor del Padre que prefirió quedarse con él dentro de su vida. Y por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. Él decía que todo lo que hacía era porque Cristo vivía en él y a través de él. Esa es la vida cristiana. Es tan sencillo como eso. De que una vez que lo invitamos, lo dejamos que ese Cristo se desarrolle a través de lo que nosotros llamamos hoy día nuestro carácter. Y que podemos experimentar minuto a minuto, segundo a segundo, el constante abrazo del Padre. El amor del Padre transforma nuestras vidas. Un día llego a casa. La peor situación que puede suceder para un siervo de Dios es cuando la esposa le dice,
me dice sentada en la mesa: no voy a comer, quiero hablar contigo. Se trata de Rolando Jr. No vas a comer. Y se trata de él. Wow. ¿Qué pasó? Dice: no, ¿qué pasa? Encontré esto en su habitación, encontré esto otro. Está sencillamente separado de Dios, está caminando por sí mismo. Dice: he orado y quiero darte mi consejo, pero te toca a ti tomar la decisión. Yo creo que él se debe ir de la casa. Por toda la lista de lo que estaba haciendo Rolando Jr., dicho sea de paso, Rolando Jr. lleva mi nombre y es el segundo hijo. El primero se llama Raúl. Le puse el nombre de Raúl porque mi hermano Raúl, uno de mis menores, era el más rebelde con Dios, igual que yo. Y un día le dije: le voy a poner tu nombre para que cuando yo ore por Raúl, también voy a orar por ti. Y mi hermano no aguantó, al año se convirtió. Y no aguantó, ahora se hizo pastor. Primero criticaba a los pastores, ahora come como pastor. Y entonces empiezo a buscar de Dios dirección, y me recuerdo lo que Dios hizo conmigo, y me recuerdo varias historias de lo que Dios había hecho con otros a quienes yo había llevado a Cristo. Y le dije: mi amor, Rolando no se va de la casa. No, con todo lo que ha hecho, la vergüenza que trae a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro ministerio, no se va de la casa. Creo que el mensaje es para nosotros. Tenemos que aumentar la dosis del amor del Padre sobre él. Y me recuerdo como si fuera hoy mismo, diciéndole a Rolando: Rolando, si tu mamá te sugirió que te vas a tener que ir de la casa, ya no te vas. Te quedas aquí. Te quedas aquí porque te amamos intensamente, con el amor del Padre, con el amor del Hijo y con el amor del Espíritu Santo. Te quedas aquí. No me pidan que le explique qué sucedió. La vida de Rolando dio un vuelco de 180 grados, como sucedió con mi propia vida. Y empezó a buscar a Dios. Y hoy es un hombre que hace negocios, pero hace negocio al estilo de Dios y para Dios. Cada mes regresa, viene a la casa y me dice: mira, papi, este mes dimos de comer a 1,200 pobres en nuestra ciudad. Y estamos yendo de misión a tal lugar. Y estamos planeando de nuestro negocio hacer esto o aquello. Y cuando Dios le dio la oportunidad, me dijo: papi, ¿me deja servirle a Dios un año? Y se vino a mi lado a servir a Dios por un año. Muchos de ustedes tal vez lo conocieron. Viajó por todo el continente y dirigió la producción de un DVD que se llama Liderazgo Transformador. Entrenamiento que han recibido cerca de 40,000 líderes de gobiernos, de empresas en todo el continente. Apenas hoy estamos entrenando a centenares de líderes que están corriendo para concejales de ciudad, en la ciudad de Bogotá
o en la ciudad de Barranquilla, Colombia, o Medellín, con ese material, donde son los principios de Dios a través de la Escritura, bajo el modelo de liderazgo de Jesús que se está dando. Póngase en pie. Yo sé que tiene un vecino y vamos a ilustrar para concluir en esta mañana lo que es el abrazo del Padre. Voltéese a su compañero o compañera y dele un abrazo como si fuera Dios el Padre dándole el abrazo del Padre. Si son 3, le tocó 3, abrácense entre los 3. Padre, que la presencia de tu Espíritu Santo en este momento nos abrace realmente y espiritualmente, para que nuestra vida sea totalmente dedicada a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el amor encarnado. Amén y amén. Dios los bendiga.